¿Qué tal? Un saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad pues vamos a hablar sobre el sensor ultrasónico HC-SR04, el que estamos viendo acá en esta imagen. Vamos a ir por los parámetros técnicos. Muy bien, este sensor necesita una tensión de alimentación de 5 voltios. Eso es muy cómodo porque del Arduino podemos alimentar con 5 voltios. Necesita una corriente pasiva menor a 2 miliamperios. Excelente. Y el ángulo de visión de los dos focos del sensor es de una abertura de 15 grados. Excelente. Y mide con un margen de error de 0,3 centímetros. El rango de medición desde el punto A al punto B mide con exactitud a partir de los 2 centímetros hasta los 400 centímetros. Bien, hasta esa es su capacidad. Llega un poquito más, pero bueno, hasta 400 centímetros o 4 metros que decimos, puede medir con una buena exactitud. Como vemos en la imagen, el sensor está equipado con 4 pines, 4 patitas. La primera patita es la patita BCC, que es donde vamos a colocar los 5 voltios, por ahí vamos a alimentarlo. La segunda patita es el tri y lo vamos a declarar como una señal de salida. Muy bien, es la segunda patita. ¿Qué es el tri? Tri viene de gatillo, disparo. Entonces ven este parlantito acá, tenemos acá una T que dice tri. Entonces cuando nosotros demos la orden de disparo o de high, por el tri va a salir un sonido que no es percibible por el oído humano y va a viajar por el aire hasta llegar a algo sólido, rebota e ingresa por el segundo parlantito que tiene una R de receptor o también llamado eco. ¿Ok? Entonces tenemos dos cosas aquí. Tenemos el tri, que es una salida, y tenemos el eco, el receptor, que es una entrada. Eso es lo que dice acá. Y la cuarta patita es GND. Muy bien, tierra o negativo. Con este sensor vamos a hacer uso precisamente de la velocidad del sonido, que a veces lo encuentra a 344 metros por segundo o 340 metros por segundo según la literatura que quieras utilizar. Pero como es ultrasónico, vamos a trabajar con el tiempo en microsegundos y aprovechamos para convertir la velocidad del sonido. Vamos a convertir a centímetros por microsegundos. Muy bien, o sea, 1,29. Eso es lo que vamos a ocupar. ¿Cómo es que nos entrega la distancia el sensor? Muy bien, vamos a ir a explicar un poquito más. Muy bien, sabiendo que este sensor emite un disparo de sonido por el tri, por esta T, entonces el sonido va viajando en el tiempo buscando dónde rebotar. Encuentra algo sólido, rebota y retorna. Y el eco, el otro parlantito, lo recibe. Conociendo esos datos, entonces podemos encontrar la distancia desde este punto hasta donde fue a rebotar el sonido, utilizando por supuesto una constante que en esta oportunidad va a ser la velocidad del sonido. Aquí tenemos la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia por tiempo. Si despejo de acá distancia, entonces quedará que la distancia es igual a tiempo por velocidad. Esta velocidad es la que vamos a utilizar de aquí, la velocidad del sonido, que será 1/29 centímetros por microsegundo. Esa es la unidad que vamos a ocupar. En otras palabras, entonces la distancia del sensor será la siguiente. Distancia igual a tiempo dividido entre 2. La pregunta es ¿por qué dividido entre 2? Muy bien, cuando demos la señal de que eco sea high o se active eco va a recibir el tiempo del sonido.
desde que salió, o sea, este camino, este recorrido, y hasta que volvió. Entonces debemos saber que el tiempo de ida es igual al tiempo de vuelta. Entonces tenemos repetido el tiempo de ida y de vuelta. Entonces estaría mal ocupar la fórmula directamente como la que vemos acá. El tiempo necesitamos dividirlo entre 2 porque solamente queremos el tiempo de ida o el tiempo de vuelta, uno de los dos queremos. Por eso es que aquí divido entre 2. Por la velocidad del sonido, que vamos a trabajar 1 sobre 29 centímetros por microsegundo. Aquí está el reemplazo. Y de aquí podríamos ir trabajando lo siguiente: tiempo por 1, tiempo 2 por 29, 58. Entonces la fórmula de distancia va a ser a tiempo dividido entre 58. En alguna literatura trabaja con decimales, trabaja 58.2, o también en vez de fracción trabaja con decimales, así, tiempo por 0.0172. Cualquiera de estas 3 opciones son válidas, tendrías que probarlas. Yendo entonces a Tinkercad, aquí yo tengo armado el circuito. Entonces, para hacer funcionar a nuestro sensor, lo único que necesitamos es agarrar del Arduino. Fíjese, vamos a alimentar el protoboard y voy a agarrar un cable de 5B y voy a dar 5B a la riel positiva. Y con otro cable voy a tomar del pin GND de aquí y le voy a dar a la riel negativa, a la línea negativa de esta riel. De esa forma, toda mi placa estará alimentada con positivo y negativo en esta riel de abajo. Como vimos hace un momento, el VCC, esta patita de aquí, es positivo, así que hago un puente, traigo del positivo, de la línea positiva con un cable, traigo para alimentar a la primera patita. Y de la misma forma voy a alimentar el GND con un cable de la línea negativa, hago un puente hasta que haga contacto con la patita o el pin del GND. De esa forma ya está energizado mi sensor. Ahora lo que falta es poner o definir los pines para el tri y para el eco. Muy bien, entonces fíjense, con un cablecito de acá, el tri le estoy llevando hacia el pin número 2. El pin 2 va a controlar a tri. Y con el cable amarillo estoy yendo a la patita del eco. Por lo tanto, va a ser controlado el pin eco por el pin número 3. Y esa es toda la conexión. Es muy sencilla. Nos vamos a código y vamos a ver lo siguiente. En esta primera parte estamos declarando las variables. Por supuesto, tri va a ser nuestra variable que se refiere al pin tri, y como vimos hace un momento, tri va a ser conectado al pin 2, ¿no es cierto? Ahí está. Luego declaro a eco, va a ser otra variable de entero, número 3. Este 3 refleja ¿qué cosa? El pin 3. Y luego tendremos que crear 2 variables sin asignarle datos. La variable distancia, que va a medir decimales, por eso es un float. Y la variable tiempo, y también es float. Muy bien, porque va a recibir decimales. He creado estas 2 variables porque distancia, esa variable va a recibir la medición completa que me va a dar el sensor, de lo que estamos hablando acá. La distancia desde el borde del sensor hasta que rebota el sonido. Muy bien. Vamos al Voice To, que es la lista de ingredientes de los pines que estamos utilizando. ¿Ok? Aquí es donde definimos o inicializamos y decimos el pin y el modo de trabajo de ese pin. ¿Ok? Por eso es pin mode. Pin mode. Y voy a empezar con el tri. El tri va a ser de salida.
correcto porque dijimos que el tri, este parlantito, cuando yo le dé la orden, este parlantito va a disparar un sonido ultrasónico. Muy bien, por eso es de salida. Y el pin mode eco, fíjese, este eco le puse de input. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga o lo programemos, el eco, este pin, va a recibir información. ¿Ok? Va a recibir. Por eso es un input. Y estamos habilitando una pantalla. La pantalla se llama serial.begin. Begin quiere decir iniciar. ¿Ok? Estamos iniciando una pantalla llamada serial a una velocidad de 9600 vatios. Hasta ahí es el setup o el setup. Y luego venimos al void loop. ¿Qué hacemos primero? Lo que vamos a hacer es escribir digital write, ¿no es cierto? Y voy a decir que el tri permanezca apagado, low. El tri, voy a cerciorarme que el tri no emita nada. Vamos a empezar con silencio aquí, nada, no va a hacer nada. ¿Por qué tiempo? Por 1 milisegundo. Luego que pase aquello, nuevamente el tri estará en alto, o sea, va a tener la opción de ¿qué? De disparar sonido. ¿Por qué tiempo? Por 10 milisegundos. Y luego de ese tiempo, ¿qué voy a hacer? El tri tiene que estar apagado, bajo, nuevamente. ¿Ok? Entonces, la siguiente línea entra en juego ya la variable tiempo y acá usamos una función llamada pulse in. Y ahí interviene adentro como parámetro el eco. Aquí estoy diciendo alto el pin eco o eco está en alto, o sea, se abre eco para recibir el sonido. Muy bien. Y esta función pulse in lo que hace es convertir ese pulso en unidades de tiempo, precisamente en microsegundos. Así que eco nos va a dar el tiempo en microsegundo gracias a esta función y ese número, ese tiempo en número, se lo estamos asignando a la variable tiempo. La siguiente línea entra en juego nuestra fórmula. Acá está nuestra fórmula. Una vez que tenemos el tiempo, entonces lo tenemos que dividir entre 58 o 58.2 o trabajamos con estos números decimales. Entonces la distancia la vamos a calcular así. Distancia va a ser igual al tiempo dividido entre 58.2. Yo estoy usando eso. Y listo, eso es todo. Ya tenemos la distancia. El sensor ya hizo su trabajo. Disparó sonido, eco recogió. Convertimos aquello en tiempo. Usé una fórmula, la fórmula de distancia, para obtener la distancia de ese disparo de sonido. Y ahora aquí voy a decir imprimir pantalla. Fíjese, acá dice print, imprimir la pantalla llamada serial. Este LN significa imprímamelo en columna, un dato, abajo otro dato y sucesivamente. ¿Qué valor vamos a imprimir en la pantalla? Y aquí estoy poniendo que vamos a imprimir la distancia. Y para que podamos ver en el monitor, le estoy dando un retraso de medio segundo para que no se dispare las cosas. Entonces vamos a darle aquí iniciar. Entonces, mire, voy a venir acá al monitor en serie, aquí abajo. Y ahí estamos viendo la medición. ¿Ve? Mira, 96, 51. En el ID de Arduino también vamos a tener el monitor en serie para observar la medición. Acá en el simulador, si yo le doy clic al sensor, mire, clic izquierdo, ya él viene con su propia pantalla. Observe, mire, ahí dice 96. Ahorita este punto está a una distancia de 96 centímetros. 96.6. Y aquí, fíjese lo que me está calculando según mi fórmula. 96.48, 96.34, 51. Recuerde que tenemos un pequeño margen de error. Muy bien, entonces si yo muevo esto, ahora estoy a 41.
Correcto. Si giro por acá, estoy a 104 y aquí está 104.2. ¿Ok? Entonces toda esta mancha que vemos acá se refiere a los 15 grados de ángulo para poder medir. Aquí ya estoy fuera de cobertura, fíjense. Tengo que estar aquí dentro de ese rango de 15 grados que dije aquí en la parte técnica. Muy bien. Entonces así funciona el sensor. Este es el código para que pueda funcionar. Esa es la instalación. Y en el próximo video vamos a ir a ver una aplicación. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Chao, chao.